Muy buenas tardes. Agradezco profundamente y con mucho respeto a todos ustedes, medios de comunicación, que tomaron su tiempo para venir a escuchar esta rueda de prensa de parte del servidor, licenciado Julio Alfredo García, secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Queremos dar a conocer información que va dirigida a nuestro señor gobernador, a las poblanas, a los poblanos, a ustedes medios, que les agradezco su presencia, y definitivamente a mis compañeras y compañeros trabajadores que con su respaldo total y apoyo incondicional estamos en esta gran responsabilidad de representarlos. Agradezco aparte de mi comité ejecutivo que me acompaña. Esto es realmente de toda una estructura sindical y una representación, a mi secretario de organización, el doctor Esaú, al titular y responsable legal del sindicato, el licenciado Vera, así como a los coordinadores de hospitales, jurisdicciones, el doctor Nader, el licenciado Marco, y a mi titular también del jurídico, el licenciado Martín. Esa es la estructura, parte de la estructura de la representación sindical. Faltan muchas más secretarias, pero la ocasión ameritaba también convocar a ellos. Les agradezco el respaldo, el apoyo que siempre han brindado a su servidor. Hemos sido muy prudentes de la situación que vivimos en nuestra institución. Tenemos muchos años de ser trabajadores de la Secretaría de Salud y durante tanto tiempo que hemos laborado nos hemos dado cuenta de que hemos tenido prácticamente siempre grandes carencias, grandes necesidades, y que con el trabajo arduo de las trabajadoras y trabajadores de la institución, esto ha prevalecido, permanece, y como dice una frase que la ha hecho muy propia, que la grandeza de las instituciones está en su gente, radica en su gente, en su trabajo, en su vocación de servicio, y yo estoy totalmente convencido que si la Secretaría de Salud continúa y todavía la conocemos como tal y da la atención, es por su gente, por las trabajadoras y los trabajadores. Hemos visto pasar programas que se han hecho historia, que han tenido un pequeño auge, que nuestras autoridades de los diferentes niveles han visto, han experimentado y ven que no funciona, y luego viene otro programa, hasta un tiempo y viene otro, y nos ha tocado vivir en estos momentos un tiempo y una situación histórica en nuestro país, que por instrucción de la Presidencia de la República se establece un programa nuevo de atención a la salud que todos conocemos como el INS-Bienestar. Se creó a través de un decreto un organismo público descentralizado para administrar este nuevo modelo de atención, y también se establecieron convenios nacionales, estatales y convenios modificatorios muy importantes, siempre nosotros viendo con esperanzas de que este fuera el programa que funcionara. Lamentamos decir que ha venido a agravar la situación de nuestra institución, porque si antes estábamos mal, ahora estamos peor. La base de toda esta inconformidad se basa en la situación grave y crítica que vivimos los trabajadores al ser agredidos por no poder dar una buena atención, al ser ofendidos. Vivimos en cada uno de nuestros centros de trabajo este tipo de situaciones, y vemos con preocupación que otros estados ya están autorizando leyes para que de manera directa se pueda demandar a los trabajadores de salud por una mala atención. Yo lamento que los legisladores que están autorizando estas leyes no vayan a fondo y que no vayan a ver las causas por qué los trabajadores no podemos dar una buena atención. Y las causas son sencillas: no tenemos con qué trabajar, no tenemos lo básico, siempre lo hemos padecido, pero ahora estamos en una situación aún más crítica. Hemos sido prudentes porque llega un nuevo gobierno, que por cierto apoyamos, hicimos un evento masivo cuando el ahora señor gobernador era candidato, y lo hicimos convencidos de que iba a ser un buen gobernador, de que tuvimos la oportunidad de pedirle 3 cosas en ese evento grande que se le hizo a favor de su candidatura, y que esas 3 cosas consistían en solicitarle el que
voltear, en cuanto llegara a ser gobernador, la cara hacia los trabajadores, hacia las necesidades de la institución, que respetara a la representación sindical, al sindicato, y que definitivamente respetara y diera instrucciones a que se respetaran los derechos. No le pedimos más cosas, no pedimos más aguinaldo, más vacaciones, otro tipo de prestaciones, sino lo básico, que nos dieran lo básico para poder dar una buena atención, que se nos respetara y que esto iba a revestir su gobierno y definitivamente a la institución. Lamentamos que no tenga la información real. Entendemos por qué a las personas que ha puesto en esas responsabilidades no le dicen la verdad. Yo creo que si le dicen la verdad los corre en ese momento. La situación es crítica y apoyamos al señor gobernador, ahora gobernador, porque creemos en él y con toda la disposición convoqué a mis compañeros a tener la mejor opción, que era él. Pero ahorita lamentamos que no se nos escuche, que no se nos respete, que no se nos atienda y que lejos de ello permanezcan personas que ya estaban, que ya habíamos solicitado destitución de estas personas de esos cargos y que todavía continúan y ahora más porque creen que están protegidos y porque creen que van a estar 6 años más. Los trabajadores de la Secretaría de Salud no podemos seguir aguantando ese tipo de situaciones. De ahí que nos vimos obligados a llevar a cabo una serie de acciones, primero, de acercamiento a las autoridades, de extender la mano de amigos, de colaboradores, pero que lamentablemente fue rechazada. Entonces no nos queda más que tomar nuestro papel, tomar nuestra responsabilidad y lo que debió de haber sido siempre, ser el portavoz de mis compañeras y mis compañeros, y si no lo hice en ese momento, fue por actuar con responsabilidad y por creer que como equipo, con un nuevo gobierno, con nuevas autoridades, podíamos sacar esto adelante. Lamento que no sea en ese sentido. Yo me dirijo a través de ustedes, medios, que agradezco nuevamente su presencia, a toda la población en general, a los poblanos, que sepan que cuando llegan a una de nuestras unidades y no reciben la atención que esperan, que solicitan, no es porque no tengamos capacidad, no es porque no tengamos conocimiento, experiencia, sino es porque no tenemos con qué hacer las cosas. Carecemos de medicamentos, de insumos, de material de curación, de equipos médicos que funcionen. ¿Sí? Nuestras unidades, como son las ambulancias, automóviles, camionetas para movilizar y llevar a cabo el trabajo en sentido, no sirve. Es una pena, y por eso hace rato mencioné que yo creo que el señor gobernador ignora lo que está pasando, ¿sí? Porque es una pena que familiares de pacientes estén cooperando para parchar la llanta de la ambulancia, que estén cooperando para pagar la caseta, o en muchos de los casos el combustible de nuestras unidades. No es posible y no lo vamos a tolerar más que los trabajadores de su propio salario estén gastando para comprar papelerías, tones para las computadoras, haciendo la cooperacha para pagar el internet de las unidades, pero de parte de las autoridades, ahí sí se nos exige, a través de medios modernos de comunicación, de información, pasar el reporte por WhatsApp, por internet, ¿sí? Cuando no nos dan lo necesario para eso, cuando no tenemos lo básico. Ahorita se está agravando más la situación. Nuestros hospitales están colapsando, están en una situación como nunca habían estado. Independientemente de lo que ya mencioné, falta de medicamentos, insumos, material de curación, equipo, personal, ¿sí? Lo básico, agua. No tenemos en la mayoría de nuestras unidades el elemento básico para la vida, el elemento básico para los procedimientos o los procesos de sanación de nuestros pacientes. No tenemos agua para el consumo de los trabajadores, no tenemos agua en los sanitarios. Estamos muy mal en la institución y alguien tenía que tomar esa responsabilidad, ¿sí? Y de manera valiente también darlo a conocer a la ciudadanía. Poblanas, poblanos, y lo aprovecho este medio para decir que no nos agredan más, que no nos ofendan más. No podemos dar una buena atención porque no tenemos
lo básico para atenderlos como ustedes se lo merecen. Y yo hago el llamado con mucho respeto al señor gobernador a que preste atención, a que lo que le pedimos en su campaña voltee los ojos a las necesidades de la institución, de la Secretaría. Por eso, en esta información no es precisamente un pliego petitorio que se transformará en cuanto estemos con las autoridades y dan la apertura, que yo lo espero, sino estamos programando la próxima semana una reunión con toda la estructura sindical en el Estado para dar a conocer las estrategias que llevaremos a cabo para manifestarnos en nuestras unidades y en una marcha con muchos trabajadores inconformes que nos han hecho el reclamo que por qué hasta ahorita. Pero ya expliqué que era con la intención de que las cosas funcionaran, de que recibimos un gobierno nuevo y que teníamos que darle la oportunidad de mostrar capacidad, de mostrar conocimiento, pero sobre todo el interés de que las cosas funcionaran. Lamentamos que esto no haya sido así. Por eso exigimos los trabajadores, hagan de cuenta como un pliego petitorio, en primer lugar, el abasto inmediato de insumos y de medicamentos. No hay nada, y lo poco que llega, en 1 o 2 días se acaba. La demanda de atención, la demanda de servicio es grande y cada día se multiplica más. Y entendemos que no puede haber suficiencia, pero sí se debe de hacer el trabajo y el esfuerzo para tener lo mínimo, lo básico, para poder atender. Y por eso cuando no lo hay, pues vienen las agresiones, las amenazas, los insultos, y no lo vamos a permitir más. Los trabajadores exigimos el abasto inmediato de insumos y medicamentos. Exigimos el abasto inmediato del equipo médico. Hace un par de meses tuvimos la visita del director general del IMSS Bienestar, y en su recorrido entramos a una sala con un equipo médico impresionante. Se apantallaba uno, vamos a decirlo así comúnmente, de que era un equipo, un robot, pero quien operaba tuvo el valor para decirle al director general del IMSS Bienestar: señor, no sirve. Entonces, ahora sí que ¿de qué sirve que esté muy bonito, que parezca lo más, lo último de tecnología? Si no sirve. Y así está la mayoría de nuestros equipos médicos. Exigimos el mantenimiento inmediato de todas las unidades de trabajo. Nuestros hospitales están cayendo. Los hospitales de la capital inundados de aguas negras porque no es suficiente los drenajes. Ya son edificios ya viejos. Pero yo creo que se puede invertir para ir componiendo, a lo mejor no todos de un jalón, pero poco a poco, sobre todo en las áreas donde estamos teniendo este tipo de situaciones críticas. No es posible que nuestras áreas de urgencias estén inundadas de aguas negras. No es posible que nuestros hospitales tengamos flora y fauna nociva por falta de mantenimiento. Por eso exigimos el mantenimiento a todas nuestras unidades de trabajo. Exigimos el mantenimiento a todas nuestras ambulancias y unidades de parque vehicular. Parecen panteones de chatarra vieja, cuando con un buen mantenimiento podríamos habilitarlas y podríamos nuevamente utilizarlas. Qué gran necesidad tenemos de tener este parque vehicular, incluido ambulancias, en buen estado. Solicitamos plantillas completas de trabajadores en cada unidad. En todas las unidades nos falta personal y no se ha hecho un trabajo exhaustivo, una revisión de plantillas por unidad para identificar la necesidad de personal. Yo estoy consciente que muchas de nuestras unidades a lo mejor no falta tanto, estamos mal acomodados, pero hemos insistido en ponernos de acuerdo para, de acuerdo ahora sí al tipo de unidad, colocar a los trabajadores, cubrir esas necesidades y detectar los faltantes y que se contrate personal, pues para garantizar una buena atención. Por eso exigimos que se completen nuestras plantillas de trabajo. Pedimos el respeto absoluto a las trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Tenemos una norma, una ley que regula la relación laboral
que conocemos en la institución y sin duda ustedes, se llama condiciones generales de trabajo. En esas condiciones generales de trabajo se establecen los derechos, las obligaciones, las prohibiciones de los trabajadores. Pero también hay un capítulo muy importante que habla de las obligaciones de la Secretaría. Y cuando comparamos quién cumple más sus obligaciones o menos, siempre vemos que la institución sale mal. Porque todo esto que estamos exigiendo es una obligación de las autoridades de tener lo necesario para garantizar una buena atención. Pero no lo vemos. Entonces, pedimos el respeto absoluto a nuestras compañeras y compañeros trabajadores, donde se les debe de dar prioridad a los trabajadores sindicalizados del que no lo son. Eso no lo inventó su servidor, eso está en una ley, y lamentablemente por no conocer o no querer respetar esta obligación de la institución por parte de directivos de todos los niveles, tenemos grandes problemas en la institución. Exigimos también el respeto absoluto a los derechos adquiridos de los trabajadores que están plasmados en esta norma que he mencionado, condiciones generales de trabajo. Todo el personal directivo con funciones de jefaturas, de coordinaciones, de directores de áreas, de directores de hospitales, de administradores, de jefas de enfermeras o jefes de recursos humanos, deben obligadamente conocer las condiciones generales de trabajo, donde están sus obligaciones en esas responsabilidades que tienen. Pero les garantizo que más del 80% ignora qué dicen las condiciones generales de trabajo y cuáles son sus obligaciones. Por eso tantos problemas. Debemos de establecer, y eso es una exigencia que vendrá en ese pliego petitorio, de una capacitación permanente a nuestros directivos, porque o lo ignoran o porque arbitrariamente no quieren respetar. Y ahí radica muchos de nuestros problemas. Pero tiene que empezar desde la cabeza, desde el secretario de Salud, que se ponga a leer las condiciones generales de trabajo, que se ponga a trabajar verdaderamente y a ser honesto y a decirle al señor gobernador la situación real de la institución. Pedimos el respeto absoluto a los trabajadores, como ya mencioné, y sus derechos. Pedimos el respeto también absoluto a la representación sindical. Somos una parte importante, que tal vez no les guste a las autoridades, pero es una parte importante de la vida laboral. Las condiciones generales de trabajo que nos rigen establecen en sus primeros artículos que el único sindicato oficialmente reconocido es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, al que representamos y al que estamos agremiados todos los trabajadores en ese momento sindicalizados de la institución. Pedimos ese respeto en todos los niveles, porque nos ven como enemigos, cuando deberían de vernos como compañeros, porque al final lo somos, y en segundo lugar como colaboradores. Yo le he dicho abiertamente, podemos ser grandes colaboradores, pero también podemos ser grandes opositores. Pedimos el pago de salarios y prestaciones en tiempo y forma. De repente vemos y entendemos que por la transición que prácticamente la mitad de trabajadores estamos viviendo, pues venga el retraso de algunas prestaciones. Pero nuestras autoridades de nivel federal y local deben de poner aún mayor empeño, porque el compromiso fue que en esa transición los derechos adquiridos de los trabajadores no serán afectados. Por lo tanto, por todo esto, y podemos ahondar en más detalles si tenemos las pruebas y las evidencias, pedimos de manera enérgica la destitución, ¿sí?, del secretario de Salud, del doctor Carlos Alberto Oliver Pacheco. Creo, y con respeto lo digo, que el señor gobernador se equivocó en la persona. Aquí necesitamos gente, a lo mejor que no conozca, pero que tenga el deseo y las ganas de solucionar los problemas graves que tenemos en la institución. De la misma manera, también pedimos la destitución
del titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, ¿sí? El cirujano dentista Juan Fernando Carrasco Olivier. Y también pedimos al mismo tiempo que se haga una auditoría, ¿sí?, a las finanzas de la institución, que sean auditores externos a la institución, no auditores contratados por las mismas autoridades. Eso exigimos. También exigimos la destitución de la directora de operación de personal, la cirujana dentista Merari Hernández Aguilar. Una directora que se ha perdido en el camino, que fue corrida del ISSSTE por los mismos problemas, que fue sacada de nuestra jurisdicción 6 de Puebla por los mismos problemas, y ahora nuevamente lo estamos solicitando cuando lo habíamos pedido al anterior gobierno y que nos pidió que le permitiéramos terminar ese gobierno en la institución con esta persona. Y tenemos la esperanza que con un nuevo gobierno, esta persona que se ha opuesto sistemáticamente a los derechos de los trabajadores, les puedo poner muchos ejemplos, ¿sí?, no puede permanecer más ahí. Y no lo vamos a permitir. Solicitamos establecer un programa de recodificación para odontólogos y químicos. Tenemos un sector de los trabajadores que tienen un perfil académico, que son odontólogos, que son químicos, hay otras áreas, ¿sí?, pero que tienen códigos de técnicos. Este tema no es de ahorita ni lo estamos pidiendo en este momento por primera vez. Este es un tema que hemos estado continuamente platicando con las autoridades y haciéndoles ver que llevan más de 16 años mis compañeros químicos y odontólogos con un salario a la mitad de lo que deberían de estar ganando. En una ocasión, en una reunión con anteriores autoridades, decían, esto es un problema federal. No, señores, este es un problema de Puebla. Mis compañeros químicos y odontólogos trabajan y atienden a poblanos y a poblanas. Y debe de ser un compromiso del gobierno ser justos, equitativos y pagar los salarios que corresponden a sus actividades. Por eso exigimos que se establezca un programa de recodificación para compañeros químicos y odontólogos. Asimismo, también establecer un programa de profesionalización para el área de enfermería. Tenemos muchísimas compañeras enfermeras que tienen de perfil académico licenciatura, especialidades, maestrías, y continúan desde que entraron con el código de auxiliares de enfermería. Deberían de estar ganando el doble de lo que ganan ahorita. Pero en el trabajo, ahí sí son especialistas, ahí sí son licenciadas, pero a la hora de pagarles sus salarios y prestaciones, se les paga como auxiliares. Exigimos por lo mismo un programa de profesionalización para enfermería. También tenemos un problema. Necesitamos otorgarles, hay una prestación adicional en nuestra institución que la conocemos como el concepto 30 de riesgo. Tiene categorías, alto, mediano, bajo riesgo, trae consigo un periodo vacacional extra y una sobresueldo en el porcentaje de acuerdo a cada categoría. Hay un gran número de compañeras auxiliares de enfermería del primer nivel de los centros de salud que están en las jurisdicciones que no han podido disfrutar de esta prestación adicional porque no se ha hecho el trabajo responsable. Hay un reglamento que no aparecen para podérselos dar, pero en la realidad tienen y llevan a cabo funciones de actividades de riesgo, y que esa es la esencia de esa prestación adicional, calificar el riesgo en el que se encuentran nuestras compañeras y compañeros a realizar sus funciones de manera permanente en áreas nocivo-peligrosas. Se ha logrado en otras ocasiones en nuestro estado y se ha logrado en muchos estados de la República otorgarles esta prestación adicional. Es hacer un acto de justicia con nuestras compañeras. También solicitamos la liberación de las plazas que se han ido deteniendo, plazas que se han generado por jubilaciones y por fallecimiento de compañeros. Tenemos alrededor de 400 plazas detenidas, que independientemente de que al momento que respetemos lo que dice el reglamento de escalafón,
en hacer movimientos escalafonarios, asignar mejores códigos y salarios, el reparto de las plazas pie de rama, independientemente de esa situación. Exigimos que las autoridades consideren que son 400 espacios que no se han podido cubrir. Se nos ha dicho, es que México las tiene congeladas, tiene detenidas. Sí, pero la necesidad la tenemos en Puebla. 400 trabajadores que nos hacen falta. Obvio, los que se fueron no van a regresar, pero los que van a entrar, cubrir esos espacios para apoyar y fortalecer nuestras plantillas de trabajo. Y por último, quiero mencionar que también hemos solicitado y vamos a continuar solicitando, ¿sí?, mesas de trabajo para que la problemática, que falta mucho por mencionar, se vaya resolviendo en ese sentido. Vamos a buscar a las autoridades. Yo espero que nos reciban, que hagan caso a estas peticiones. Ya lo habremos de llevar en un formato oficial de petición, de pliego petitorio, pero de no encontrar respuesta, la próxima semana estamos convocando a toda la estructura sindical para dar a conocer la fecha de nuestra movilización y las estrategias que tendremos que llevar a cabo. También en la próxima semana, en este pleno de delegados y de toda la estructura sindical, vamos a prepararnos porque también tenemos que exigir a las autoridades del bienestar a nivel federal. Yo les agradezco pues la atención prestada a su servidor, que a través de sus medios se dé a conocer y que se haga un llamado al señor gobernador a recibirnos, a platicarle con evidencia, con pruebas de todo lo que hemos hablado. Confío en el señor gobernador, en que va a poner esa disposición. Hizo un compromiso ante más de 5,000 trabajadores de que iba a voltear la cara hacia nosotros, que se iban a respetar nuestros derechos y que las cosas iban a funcionar. Estamos con el señor gobernador, lo habremos de apoyar siempre, pero tenemos que quitar de en medio a las personas que no están haciendo su trabajo. Muchas gracias.